in my life, but the most important thing he gave me was to know Christ. Amen. And I love him very much. He's been a great father. Amen. A great guide. A Amen. spiritual father for myself. Amen. And the most important thing that he's given me again is Christ. And I'm sure he will present that same loving, caring, merciful Lord that we have. Amen. To you all. Amen. And today I'd like to welcome my father, Carlos Guerrero, Senior. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Amen. Praise God. Praise God. Dios bendiga a los hermanos en esta tarde. Gracias a Dios que me da esta oportunidad Amen. de estar con ustedes. Amen. Y que esta vez sea para hablar de la palabra de Dios. Amen. La palabra de Dios debe de ser nuestro añoro y deseo, el más caro, porque muchas voces se oyen, muchos libros se leen, muchas novelas se ven y se oyen. Ustedes saben que el pueblo está lleno de novelas y de libros y de voces, pero la palabra de Dios supera todas estas cosas y es bueno estar en la casa de Dios para oír acerca de ella. Yo he visto que ustedes son americanos en la práctica, todas las caras son hispanas, pero los oigo que hablan mucho inglés. Yo llevo ya por aquí, por Estados Unidos, unos 60 años y he tenido un problema que no he podido superar todavía. Muchos los he superado, pero ese no. Y es el de hablar inglés. No lo he podido superar. Yo converso en inglés, yo entiendo el inglés y puedo contestar algunas preguntas en inglés, pero no soy fluente en inglés. That's all right. I'm not really fluent speaking in English. That's all right. Y por esa razón, pues, no hablo, como decían los del campo, como decía mi mamá. Mi mamá cuando alguien le hablaba en inglés, se quedaba así, como estaba en el aire que no entendía, pues ella aprendió una cosa que con qué responder. Le decía, cualquiera que le hablara, decía, no speak English. Y con eso se arreglaba. Y en esa estoy yo, no speak English. Sí, hablamos español. Supe que hay por aquí alguien que no habla español, creo que le vi salir. Todos los demás hablan español. Todos los demás entienden. Yo quién sabe si alguno necesita algo, una palabrita se la puedo interpretar yo mismo, pero Amen. si entienden, pues me dan la libertad a mí de hablar con la fluidez del español que puedo conversar con ustedes, para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. De mi parte, déjeme decirle una cosa. Yo creo en la inspiración del Señor. La palabra de Dios hablada por inspiración. Creo que tengo un poco de conocimiento de la Biblia. Yo he leído mi Biblia por lo menos de 40 a 50 veces completita. Pero la memoria no la tengo todavía aquí en la mente. No cito muchas citas bíblicas porque, sobre todo ya para este tiempo, yo voy a cumplir 78 años ya ahorita, nos faltan un par de meses, y no tengo la facilidad o la fluidez para dar citas, y no uso el bosquejo porque cada vez que Dios me da un pensamiento y digo, qué bonito está, cuando cojo el bolígrafo para escribir, se me va, vuelvo al cero, de manera que no escribo por esa razón. Pero el Señor sí me da palabra, sí, se pueden sentar, me da palabra para hablar y decir lo que Él quiere que oigamos. Y en este día yo, pues, pensando que hace una semana que he estado pensando, sobre todo de noche, el Señor pues me ha
motivado me levanta, o yo me levanto de noche, y cuando comienzo a meditar, pues vienen a mí ciertas cosas que me hacen creer que entre nosotros hay algunos problemitas mentales, ¿tá? No problemas sociales. Todos tenemos problemas sociales. En este bullicio en medio del cual vivimos, en esta sociedad de hoy, todos tenemos problemas sociales. Cada casa tiene un sinnúmero de problemas a causa de la situación que impera o que gobierna en cada una de ellas. La mía tiene sus problemas y la suya también tiene sus problemas. Los míos, quién sabe, porque yo viví en un tiempo antiguo, en tiempo más atrás. 50 años atrás no se veían las cosas que se ven hoy. Y los problemas eran un poco diferentes, socialmente hablando. Pero tenemos problemas. Y eso no son los que yo vengo a encarar, porque eso ustedes los encaran todo el tiempo, hablando con Dios, y Él tiene la solución para cada uno de ellos. En esta tarde, en el Evangelio según el apóstol Juan, yo voy a leer el capítulo 3 del Evangelio según el apóstol Juan. El capítulo 3 de este Evangelio es muy conocido. Hay un verso allí que todos ustedes lo saben de memoria. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por lo menos esta parte de ese capítulo ustedes lo tienen fresco en la memoria todo el tiempo. Pero yo quiero presentarles a ustedes la contestación a una pregunta en ese capítulo, en el capítulo 3 del Evangelio según el apóstol Juan. Y es la pregunta de la salvación. No malentiendan la pregunta que les voy a hacer. No la malentiendan. Porque yo quiero preguntarles a ustedes si hay alguien aquí en esta mañana, o ya es tarde, ya pasamos del mediodía, si hay alguien aquí en esta tarde que sabe que no es salvo. No me levante la mano porque yo no quiero que usted se sienta mal. No la levante. Pero usted puede afrontar esa pregunta y decir con plena confianza que sí es salvo. Si usted tiene problema con la pregunta, ¿quién sabe en esta tarde oigamos la respuesta? ¿Cómo ser salvo? ¿Ustedes han oído cómo ser salvo? ¿Sabe que salvación es una frase que nosotros conocemos? Muy común, para nosotros es bien común. Nosotros vivimos en el sentir de la salvación. Es este el lugar donde se oye mucho la frase "being saved", o haber sido salvo. Allá afuera no se oye la expresión, solamente cuando alguno de nosotros se la pregunta a alguien y nos dice ¿qué es eso? Pero entre nosotros es bien común el ser salvo. Y sin embargo yo le hago la pregunta, o le he hecho la pregunta, si alguno sabe que no es salvo. Si usted sabe que no es salvo, también debía saber que entre nosotros está la respuesta a ese problema. Nosotros sabemos dónde podemos ser salvos. Conocemos la fuente. La fuente es Jesucristo, y eso lo entendí. Les voy a leer este párrafo del capítulo 3 del apóstol, que escribió el apóstol Juan, redactando una historia pasada. Esto es un hecho pasado. Cuando el apóstol escribió esto, ya habían pasado unos cuantos años del evento. De manera que para Juan era una historia pasada, o de ayer. Y dice así el Señor en su palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él, o si no está Dios con él.
Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amen. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede esto hacerse? ¿Se la leo otra vez? ¿Y cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La pregunta que le hice al comienzo es si alguno sabe que no es salvo y nace de aquí. Tú eres maestro en Israel y no sabes eso. De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Eso es razón lógica. Nadie puede hablar de lo que no sabe. Ni nadie puede testificar lo que no ha visto. Si alguien se presenta como testimonio en un juicio y le hacen la pregunta, ¿usted estaba allí? Y él dice, no. ¿Sabe lo que hacen con él? You're committing forgery. Usted está diciendo, necesariamente está diciendo mentira. Si usted no puede decir que estaba presente. Si usted tiene salvación, si yo tengo salvación y no puedo testificar el hecho, el evento, el momento, lo que sucedió, el testimonio va a tener razones para que se dude. ¿Verdad? Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibir nuestro testimonio es la condición actual. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bonito. No es lo que canta el cantante, sino lo que dice el verso. A ver, no se equivoquen. No es el cantante.